Buenas noches, mi nombre es Edison Duquino. En esta ocasión vamos a hablar sobre la resistencia y estática de materiales. En esta ocasión vamos a presentar lo de la fase 5, unidad 1, 2 y 3, ya el proyecto final. Como correspondiente, a lo largo del proyecto hemos trabajado sobre una estructura. Esta estructura debía cubrir un área rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí entre las cerchas y tendrán una pendiente de 25 grados. Y se construían con un perfil de acero estructural de 36 ángulos de piernas iguales y en un 64 por 64 por 9.5. Este proyecto empezó con el ángulo entre las longitudes, tanto superiores como superiores e inferiores. También se realizaron los cálculos necesarios para obtener el número de cerchas que se necesitan para poder cubrir el área correspondiente. En este caso correspondiente son 9 y 12 metros superiores. El área de la influencia, con los cálculos correspondientes, tenemos una velocidad de 39.72 metros y más aparte de eso la velocidad del viento. Como podemos realizar, la cercha que nos correspondió fue la cercha Hope y este es el diseño correspondiente que nos correspondió con sus respectivas medidas. Y luego por medio de la trigonometría y por los medios de los cálculos matemáticos llegamos a la tabla de longitudes. El lado A, B, es la lista de las longitudes, es de distancia a la regla C y de la distancia CD, de EF y BFG. Y así, dadas las proporciones y las medidas de esta cercha, como podemos ver, tan solo podemos coger la mitad de la cercha y la llevamos hacia el otro lado con las mismas longitudes. Es casi prácticamente igual. Si tomamos a lo largo del trabajo, tan solo tomando la mitad de la cercha, podemos realizar todo el análisis. Recordemos que este tipo de estructura se organiza de tal forma que permite que queden en ángulos enfrentados y así dirigirnos a la tabla de propiedades de perfiles laminados de aceros para realizar los cálculos. Como el tipo de cálculos de piernas iguales que nos correspondió, obtenemos un peso de 14,17 kilogramos. Luego de tener de estos cálculos pasamos a realizar el cálculo de las tejas conforme al problema que se usarían en el teorema de 5. Esta tabla nos proporciona la información suficiente para realizar los cálculos correspondientes, todo lo que se necesita, y llegar así a la conclusión que se necesitaba 5 tejas y que se necesitaban para cubrir los 3 metros anchos de la cercha, 3.43 para un total de 0.33 tejas, la cual cada una pesaba 1,14,75. Finalmente pasamos a las correas en sedoso, construido con varillas de acero con la densidad de 5 de kilogramos. Con base a los cálculos realizados, como vemos acá en la tabla, usaremos la correa número 5. Se pudo llegar a la conclusión que por pendiente se utilizarían 6, pero recordemos que como son dos pendientes, son por 12 por 3, serían 12 correas con una longitud de 36 metros de correa por cercha. Finalmente
pasamos a realizar finalmente pasamos a realizar las cargas vivas y las cargas muertas. Entonces realizamos con las cargas vivas, donde se tienen en cuenta los pesos de la persona, que es el 70 kilogramos por metro cuadrado por 39.72 metros cuadrados por 9.81 metros cuadrados, dándonos así una total de 272.075.724 newtons. Y al realizar los cálculos tenemos este resultado. Y luego después pasamos a las cargas muertas, donde podemos hallar el tipo de la densidad de la línea del perfil, seleccionado en la gravedad por 43.522 metros por 17.4 kilogramos, lo cual nos da una totalidad de 7.428.944 newtons. Y el total del peso de las correas, el cual en este caso nos da un peso correspondiente de 1.765.8 newtons. El peso de las tejas, el cual no nos correspondía, también nos dio un valor de 4.963.12 newtons. Las cargas de viento, que recordamos que son la presión dinámica del tiempo y el área de influencia, concluimos una total de 2.383.2 newtons, donde finalmente también sumamos la sumatoria, nos da una totalidad de 16.541.064 newtons. Al final, realizando la sumatoria de todo entre las cargas vivas y las cargas muertas, y la carga total nos da un total de 43.816.788 newtons. Luego de haber realizado todos estos cálculos, nos vamos a distribuir las cargas en nodos de la estructura. ¿Cómo se realiza esto? Cogemos la carga total y la dividimos entre el número de nodos superiores, y esto nos da un valor de 7.31 kN. Y las cogemos entre A, B, C, D, E, F, G, y cogemos los dos nodos. Vamos a realizar los nodos, vamos a hacer los diseños. Lo dividimos entre 2 y obtenemos la distribución de carga en A, en G. Teniendo todos los cálculos pertinentes externos, pasamos a realizar el cálculo de las fuerzas de la estructura. Para realizar estos cálculos debemos empezar con las creaciones, dando la sumatoria entre los cálculos de las relaciones entre AG y AG y la sumatoria de las fuerzas. AX tomamos es igual a 0, luego vemos la sumatoria de F, Y, y como realizamos queda AY más GY más menos 43.86. Cuando realizamos hacia el otro lado nos cambia a 43.86. Luego tomamos del 7.31, que es el caso de A, y realizamos las operaciones respectivas, y con eso obtenemos despejar el ángulo Y, despegando el eje Y, y teniendo la sumatoria de las fuerzas en Y, tomamos un valor como GY como AY. Para realizar el cálculo de las fuerzas, realizamos los elementos por medio de nodos.
Este modo consiste en aplicar el equilibrio de las partículas de cada nodo. Bueno, teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos de AL, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos por parte de la derecha tendrían los mismos valores de la fuerza, y así se tomarían las sumatorias de las fuerzas X, positivo a la derecha, y se tomarían las sumatorias de la fuerza Y, positivo hacia arriba. Se supondría que todos los elementos de esa torsión, pues para eso se dibujarían siempre las fuerzas de los elementos. En cada saliendo de los nodos, en el valor resulta negativo significa que es una comprensión, y si resulta positivo significa que es este torso. Después de esto tomaremos el nodo A, como correspondemos acá en la gráfica, las mismas de las flechas, y el ángulo que es de 25 grados, y realizamos así también entonces en X, como podemos ver acá, sale AL más B por el coseno de 25, que es el ángulo. Y luego en Y realizamos lo mismo con el seno de 25. Según el eje, se pone tal cual como en la sumatoria de fuerzas. Se ponen los números, las cantidades. Y finalmente tendremos el nodo A y AB es de 43.242 kilonewtons de comprensión, y practicamos esta misma labor con el resto de los nodos igual. Según la gráfica, realizamos los respectivos análisis. En este caso, realizamos los nodos de tensión. Al ser 0 sería un, y poco a poco vamos sacando cada uno de los nodos correspondientes para llegar finalmente a esta tabla correspondiente, la cual nos resume cuáles son los nodos primeros, cuáles son las fuerzas internas y las fuerzas externas, y si es de tensión o de comprensión, con el fin de comprobar si nos quedó los análisis. Se utilizó el método de sesiones, que consiste en sacar un pedazo de la cercha y realizar los cálculos necesarios para mirar si el resultado, si es el método realizado con el método del nodos. En caso de tal que nos dé el mismo método del resultado, nos quedaron bien los cálculos. Por último, pues pasamos al cálculo de las fuerzas sumatorias de seguridad de la estructura. Aquí entonces vamos a calcular los esfuerzos normales, donde se clasificaban estos esfuerzos como tracción o como comprensión, y al final se debía presentar como la tabla de resumen que vamos a ver a continuación del proyecto. Y luego se calculaban los proyectos de seguridad con cada una de las barras, donde los elementos de tracción se verifican bajo riesgo, bajo carga crítica. ¿Cómo los separamos? Compresión como columnas de N. Entonces, empezando con el análisis, retomamos la tabla que tuvimos anteriormente con las fuerzas internas. Tomamos nuevamente a las indicaciones de la tabla y realizamos el cálculo de la N. Recordemos cómo es el ángulo, que es por angulados, es por 2, y obtenemos un ángulo de 0.0024 metros cuadrados. Teniendo el área, pasamos entonces a hallar el esfuerzo admisible, que recordamos que es la fuerza sobre el ángulo. Como lo vemos correspondiente a la tabla. Y recordemos que lo vamos a realizar en megapascales, en tensión y comprensión. Y nuevamente, donde dividimos nuevamente lo debemos trabajar en megapascales. Luego realizamos la separación
de los elementos de tensión